Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Buenas tardes, hermanos. Les voy a pedir que me acompañen, por favor, en el Salmo 132. Vamos a estar predicando este hermoso salmo, el Salmo 132. Y voy a darle lectura al salmo. La palabra de Dios dice: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob: ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. Oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jar. Entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. Vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación, y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Tenemos ya casi 2 meses aquí, en esta ciudad, en este lugar tan hermoso, y ha sido un tiempo de bendición para mi esposa y para mí. Ustedes como iglesia han bendecido nuestras vidas. Hemos sido edificados estos 2 meses. Y como ustedes saben, y como José también ya comentó, nosotros actualmente vivimos allá en el estado de Morelos, específicamente en el municipio de Jiutepec. Pero yo nací en Cuernavaca, quizá ubiquen un poco más Cuernavaca, y mi esposa en un pueblito llamado Temimilcingo, que está como a 40 minutos de Cuernavaca. Bueno, en nuestra época de novios, todos los domingos yo iba a visitarla al pueblo. Entonces tomaba el camión ahí en Cuernavaca y más o menos me hacía como unas 2 horas, porque aunque estaba a 40 minutos, pues el camión daba mucha vuelta y tenía que tomar 2 transportes. Pero en este camino yo me topaba siempre con una obra que estaba inconclusa, una obra que allá en Morelos todos conocen como el Puente Sin Fin. Este puente ya tenía mucho tiempo sin ser concluido. De hecho, estuve investigando y para ese entonces, cuando yo pasaba, ya tenía años ese puente. Ese puente comenzó a construirse en el 2006, en el año 2006. Y era un buen proyecto, era un muy buen proyecto. Iba a conectar Cuernavaca a otro municipio que se llama Temisco. Iba a conectar también con el aeropuerto de Morelos. Y no solamente eso, sino que se iban a construir 500 casas también en una de esas conexiones, para que obviamente la obra tuviera un propósito todavía mayor. Pero si ustedes pasan el día de hoy por ahí, está un puente que no llega a ningún lugar. Está un puente que termina en la nada, literalmente, desde el 2006. Se dice que se gastaron aproximadamente 600 millones de pesos para esta construcción que quedó inconclusa. Bueno, este salmo nos muestra una obra inconclusa que es ejecutada por un rey humano, el rey David, que ha jurado incansablemente encontrar una morada para el Señor.
Pero esta obra inconclusa está apuntando a una obra aún mayor, que es ejecutada por Jesús, nuestro Rey eterno, quien decide habitar con nosotros y en nosotros. Una obra perfecta que nos invita a cantar con gozo porque el Rey eligió habitar con nosotros y en nosotros. Y ese es el propósito de esta predicación, que seamos motivados, que seamos animados a cantar con gozo porque el Rey eligió habitar con nosotros y en nosotros. Y para esta predicación tengo 2 puntos. El primero de ellos va del versículo 1 al versículo 9 y lleva como título Un rey humano y una morada que no puede durar. Un rey humano y una morada que no puede durar. En esta primera parte del Salmo 132 nos remonta al reinado de David, específicamente a cuando el arca del pacto es traída de vuelta a Jerusalén. Quisiera que recordáramos un poquito qué es el arca del pacto. Y recordamos que en el Antiguo Testamento, específicamente en el Éxodo, es construido el tabernáculo, este lugar donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. Siendo más específico, había un lugar llamado el lugar santísimo donde estaba construida el arca del pacto, que era una especie de caja que contenía las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón, que eran elementos significativos para el pueblo, pero no eran tan importantes como lo que realmente significaba. El arca representaba la presencia de Dios en su pueblo. El arca representaba cómo el Señor habitaba entre su pueblo. Y esa era la importancia. Números capítulo 7, verso 89, dice: y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines. Así él le habló. Es decir, Moisés podía comunicarse con el Señor en este lugar. Específicamente, la presencia de Dios reposaba sobre el arca del pacto. Y esto era lo que representaba, esto era lo que era el arca del pacto. El arca del pacto para este entonces se encontraba en Kiriat Jearim. Esto porque había sido robada por los filisteos en el reinado de Saúl. Es decir, el arca había sido robada por los filisteos, ya no estaba con el pueblo de Israel. Pero debido a que el arca había generado destrucción en aquel lugar, los filisteos devolvieron el arca y la pusieron en Kiriat Jearim. Y pasó 20 años en este lugar. Este salmo nos muestra cómo el rey David se esforzó y se dedicó y tuvo un compromiso realmente grande para traer el arca de nuevo a Jerusalén. El salmista en este Salmo 132 pide al Señor acordarse de un juramento que el rey David había hecho con Dios. Y es lo que nos dice el verso 1: acuérdate, Señor, de David, de toda su aflicción, de cómo juró al Señor y prometió al poderoso de Jacob. Ciertamente no entraré en mi casa, ni en mi lecho me acostaré, ni daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya un lugar para el Señor, una morada para el poderoso de Jacob. El salmista está utilizando un lenguaje hiperbólico, es decir, está exagerando. No significa que el rey David literalmente no dormía hasta encontrar un lugar para la morada del Señor, pero sí nos muestra el compromiso y la dedicación del rey David para con el arca, para con la presencia de Dios. Nos muestra ese compromiso y esa dedicación y ese dolor inclusive que el rey David tenía por traer el arca de nuevo a Jerusalén. Y de hecho, este fragmento de este salmo nos da una conexión también con Primera de Crónicas 17:1. Cuando el arca del pacto ya es traída a Jerusalén, el rey David dice lo siguiente: cuando David ya moraba en su casa, le dijo al profeta Natán: yo habito en una casa de cedro, pero el arca del pacto del Señor está bajo una tienda. Vemos ese compromiso, ese deseo del rey David por construir un lugar para que el arca habitara ya no más en una tienda. El rey David tenía un compromiso, tenía un deseo genuino de construir un lugar, una morada para el Señor. Este pasaje nos confirma ese deseo
ese compromiso, esa devoción del rey David por establecer su morada para el Señor. Los siguientes versos, el verso del 6 al 9, nos muestra el gozo de la nación de Israel luego de que el arca del pacto es traída de vuelta a Jerusalén. Y de hecho nos dice entonces por qué David se afligía y esforzaba por traer de vuelta el arca y hallarle un lugar de reposo. El verso 6 dice: oímos de ella en Éfrata, la hallamos en los campos de Jar, entremos a sus moradas, postrémonos ante el estrado de sus pies, levántate, Señor, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder, vístanse de justicia sus sacerdotes y canten con gozo sus santos. Algunos comentaristas dicen que este verso, el verso 6, al decir oímos de ella en Éfrata, que así se llamaba antiguamente la ciudad de Belén, junto con la frase la hallamos en los campos de Jar, estaba comunicando la idea de que habían dichos, habían rumores de que el arca regresaría a Jerusalén, pero recuerden que pasaron 20 años para que eso sucediera. Y cuando el salmista dice, la hallamos en los campos de Jar, está preparando para los siguientes versos que van a anunciar el gozo que el pueblo tuvo al ver cómo el arca del pacto regresaba a Israel. Andrew Fuller, un bautista del siglo XVIII, escribió lo siguiente: cuando el arca fue hallada y llevada a su lugar, fue para Israel un día de gozo solemne. La nación entendía que el regreso del arca no era un mero movimiento ceremonial, sino el retorno del Dios que habita entre su pueblo. Es decir, 20 años el pueblo sin tener el arca en Jerusalén. El pueblo recibe el arca y por lo tanto hay un gozo solemne. La nación completa entendía que no solamente era el regreso de un artefacto, sino era el retorno del Dios que habitaba entre su pueblo. Sin duda, este salmo invita a cada lector, a cada oyente de cualquier época y de cualquier lugar a cantar con gozo, porque la presencia de Dios está entre su pueblo. Este salmo invita a cantar con gozo porque la presencia de Dios está entre su pueblo. Pero también esta porción nos recuerda que la presencia de Dios habitaba en ese entonces en construcciones humanas que no podían durar, en construcciones humanas que no eran eternas. Ya vimos con el arca que fue capturada, que fue llevada a otro lugar y que pasó 20 años fuera de Jerusalén. Lo vamos a ver después cuando el rey Salomón construye un templo y también es destruido. Y después es reedificado y después es vuelto a ser destruido. Pero esta verdad, esta enseñanza nos está apuntando a una verdad más grande. Una verdad que nos mueve a cantar con gozo a cada uno de nosotros. Porque nuestro Rey, porque Jesús eligió habitar con nosotros y en nosotros. Y esto lo veremos más claro en el segundo punto que lleva como título, un Rey eterno que elige una morada eterna. Un Rey eterno que elige una morada eterna. En esta segunda parte veremos que el salmista recuerda el juramento de David, porque ese juramento también tenía una respuesta de parte de Dios. Y era un juramento para David. Es decir, el salmista está diciendo, Señor, acuérdate de lo que David juró y no te olvides de él, no te olvides de tu ungido y el juramento que tú le hiciste a él. El salmista está apelando al cumplimiento de ese juramento, al cumplimiento de esa promesa. ¿Recuerdas el puente sin fin que mencionaba en un inicio allá en Morelos? Bueno, resulta que el último gobierno, que fue cuando estuvo como gobernador allá en Morelos, yo creo que todos lo conocen, Cuauhtémoc Blanco, y también estuvo como presidente de México, Andrés Manuel. Bueno, visitaron esta obra e inclusive la llamaron la obra fantasma. Bueno, la visitaron porque tenían la intención de retomar la obra y construirla, ¿no? Pero terminó su gobierno y la obra sigue siendo un puente sin fin. Al final de su gobierno ellos dijeron, nosotros no vamos a terminar esta obra, lo va a hacer el siguiente gobierno, es decir, ahora el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero ¿qué creen?
hasta el día de hoy, sigue siendo un puente sin fin, sigue siendo una obra inconclusa. Y hermanos, nosotros no confiamos en nuestras autoridades, nosotros no podemos poner nuestra confianza en el hombre. Nuestra confianza plena debe de estar en la obra de Jesucristo, quien sí cumplió su promesa, quien sí cumplirá todo lo que ha dicho, quien ha cumplido, cumplirá, y quien no se retracta. Y es lo que el salmista está aludiendo en esta siguiente porción. Le pide al Señor que no se retracta, que recuerde el pacto que hizo con David, que recuerde el juramento que hizo con David. El verso 10 dice: por amor a David su siervo, no hagas volver el rostro de su ungido. El Señor ha jurado a David una verdad de la cual no se retractará. De tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardan mi pacto y mi testimonio que les enseñaré, sus hijos también ocuparán tu trono para siempre. Este juramento también va a tener lugar ahí en Primera de Crónicas, que muchos lo conocemos como el pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hace con David. Y voy a leer algunos versos de esa porción de Primera de Crónicas 17. El verso 4, el Señor está hablando al profeta Natán para que este mensaje sea comunicado a David, y le dice: ve y dile a David mi siervo, así dice el Señor, tú no me edificarás casa para que yo habite en ella. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, en todos los lugares donde he andado con todo Israel. ¿He hablado alguna palabra con alguien de los jueces de Israel, a quienes mandé apacentar a mi pueblo, diciéndoles: ¿por qué ustedes no me han edificado una casa de cedro? Ahora pues, así dirás a mi siervo David: así dice el Señor de los ejércitos, yo te tomé del pastizal de seguir las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. He estado contigo por donde quiera que has ido, y he exterminado a todos tus enemigos de delante de ti, y haré de ti un nombre como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Es decir, el Señor le responde: tú no construirás casa para mí, tú no construirás habitación para mí. Yo no he pedido a ninguno de los jueces que construya una habitación para mí. De hecho, le está diciendo: yo te escogí, yo te tomé de ser un pastor de ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo. Es decir, el Señor está diciendo: tú no vas a construir ese lugar para mí. Yo soy el que te he escogido para tomar lugar, para que seas príncipe sobre mi nación. Y Dios continúa diciendo: y sucederá que cuando se cumplan tus días para que vayas a estar con tus padres, levantaré a uno de tus descendientes después de ti, que será de tus hijos, y estableceré su reino, y él me edificará una casa, y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él, y él será hijo para mí, y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que estaba antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre, conforme a todas estas palabras, conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Una vez más, el Señor le dice a David: tú no construirás casa para mí, tú no darás morada para mí. De hecho, más adelante, también este libro de Crónicas nos muestra que David no construiría casa para el Señor, porque él había derramado sangre en abundancia y había emprendido grandes guerras. Por eso el rey David no podía construir habitación para el Señor. Pero el Señor hace un pacto con él, hace un juramento con él, y promete levantar a uno de sus descendientes, quien sí edificaría una casa para el Señor, quien sí edificaría esta habitación para el Señor, y que su reino iba a durar, iba a ser establecido para siempre. Esa es la promesa, y es lo que el salmista está diciendo en este salmo. Está diciendo: no te olvides de tu ungido, recuerda el juramento que David te hizo, no te olvides de tu siervo, no te olvides de David, recuerda el juramento que tú has hecho con él.
Y como sabemos, años más tarde, cuando el rey David muere y Salomón toma el reinado de Israel, vamos a ver cómo el rey Salomón construye un templo. Vamos a ver cómo el rey Salomón construye esta habitación que su padre había querido construir. Pero como ya lo había mencionado, esta habitación es destruida, este templo es destruido. No solamente una vez, sino 2 veces. De hecho, el arca del pacto se pierde y ya no se vuelve a encontrar el arca del pacto. ¿Y qué es lo que nos muestra este salmo? Que el rey humano no puede lograr una obra eterna, que el rey humano no puede construir una habitación para el Señor, para que el Señor more. Este salmo nos muestra una verdad más grande que solamente nuestro Señor Jesucristo podía cumplir. Mateo 1, 22 y 23 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Lucas 1, 30 en adelante dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Juan 1:14 dice: el Verbo se hizo carne y se tabernaculizó y habitó entre nosotros. Juan 2:19 dice: Jesús dijo a los fariseos que destruyeran este templo, hablando de él mismo, y que él lo levantaría en 3 días. Jesús está diciendo que él es el templo. Hebreos 9 nos habla de Cristo como la morada definitiva de Dios y el único medio para perdonar nuestros pecados para siempre. Mateo 27:51, después de la muerte de Jesucristo, vemos que el velo se rasga, el velo se rompe, porque ya no necesitamos más un templo, ya no necesitamos más un lugar santísimo, porque ahora la presencia de Dios habita entre nosotros y habita en nosotros. El apóstol Pablo en Gálatas escribió: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Apocalipsis 21, 23 tenemos el recordatorio de que un día habitaremos de forma plena en la presencia de nuestro Señor. Dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este salmo nos recuerda una obra inconclusa, una obra comenzada por un rey humano, pero al mismo tiempo está apuntando a una obra aún mayor, una obra eterna, una obra que solamente nuestro Señor Jesucristo podía cumplir. Es por eso que el día de hoy nosotros podemos cantar con gozo. Es por eso que el día de hoy nosotros podemos alabar con gozo, porque el Rey eterno decidió habitar con nosotros y habitar en nosotros. Es por eso que el día de hoy nosotros podemos gozarnos, porque Jesús un día nació en Belén, porque Jesús entregó su vida por cada uno de nosotros, porque Jesús resucitó al 3er día después de ser muerto. Tenemos la seguridad y la certeza de que Jesús habita con nosotros, habita en nosotros, y un día habitaremos en su plenitud. Tenemos la seguridad y la certeza. Podemos cantar con gozo. Y no sé ustedes, hermanos, pero yo a veces he luchado con yo a veces he luchado con falta de gozo, con falta de contentamiento, cuando a veces no tenemos lo que queremos, cuando a veces no tenemos lo que creemos merecer, cuando a veces no nos alcanzan los recursos, cuando a veces no podemos acceder a la escuela a la que quisiéramos acceder, no tenemos el trabajo que quisiéramos tener, cuando no podemos tener el cargo o la posición que anhelamos.
A veces luchamos con esa falta de gozo, a veces luchamos con falta de contentamiento, porque todo lo que quisiéramos tener no lo podemos tener. Todo lo que quisiéramos anhelar no lo hemos logrado. Pero quisiera recordarles que nuestro gozo, nuestro anhelo, nuestra alegría no viene de nuestros logros, no viene de nuestras necesidades, no viene de lo que tenemos o de lo que no tenemos. Nuestro gozo viene de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros podemos gozarnos porque nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Rey decidió habitar entre nosotros y habita en nosotros. Cristo es suficiente para nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza solamente en Él, nuestro gozo es inamovible. Podemos gozarnos en medio de la necesidad, podemos gozarnos en medio de la enfermedad, podemos gozarnos en medio de la aflicción, porque una vez más, nuestro gozo no depende de nuestras obras, nuestro gozo no depende de lo que tenemos y de lo que no tenemos, nuestro gozo depende completamente de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Y si el día de hoy tú estás falto de gozo, por favor escucha lo siguiente. Lloyd Jones dijo que el gozo es producto de su relación con Dios. Y quisiera preguntar, hermanos, ¿cómo es nuestra relación con el Señor? ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Realmente pasamos tiempo en la presencia de nuestro Dios? Ya vimos que nuestro Rey eterno decidió habitar con nosotros y entre nosotros, pero ¿realmente nosotros queremos habitar con Él? ¿Realmente nosotros pasamos tiempo con Él? ¿Realmente nosotros aprovechamos que Él se ha acercado a nosotros cuando no podíamos nosotros acercarnos a Él y pasamos tiempo con Él? ¿Realmente nuestra relación con Dios refleja eso? Necesitamos continuamente recordarnos las verdades del Evangelio. Necesitamos leer su palabra, orar su palabra, hablar con otros acerca de su palabra. No solamente escuchar los sermones, sino meditar en ellos, practicar lo que se nos enseña. Necesitamos congregarnos, edificarnos unos a otros. Necesitamos conocer a nuestro Rey. Necesitamos conocer a ese Rey eterno que decidió habitar con nosotros. Esta semana comenzó el Spotify Wrapped. Yo creo que muchos tendrán un poco de contexto sobre esto. Pero si no, bueno, Spotify es una aplicación donde podemos escuchar podcasts, podemos escuchar música. Y desde el año 2016 Spotify realiza una campaña de publicidad justo en estas fechas, donde tú como usuario puedes ver algunos datos, algunas métricas de cómo usaste esta aplicación. Entonces esta semana probablemente muchos vieron en sus redes sociales historias de sus amigos que comparten el top 5 de la música que más escucharon. Y bueno, seguimos a un pastor, conocemos a un pastor de aquí de Monterrey, y él compartía en sus redes sociales: es lamentable que algunas personas escuchan y cantan las verdades del Evangelio únicamente los domingos. Es decir, yo no sé cuántos de ustedes vieron o compartieron esto en sus redes sociales, y realmente es lamentable que esto refleje que solamente cantamos y escuchamos las verdades del Evangelio los días domingos durante el culto. Y no quiero verme legalista y decirles, hermanos, es pecado escuchar música que no sea cristiana. No quiero decirles que la música que no es cristiana es del diablo. Pero sí quiero decirles que cuidemos lo que escuchamos, que cuidemos lo que vemos, porque de eso nos estamos alimentando. Todo lo que escuchamos y vemos nos alimenta. Meditemos continuamente en la obra redentora de Cristo. Meditemos continuamente en la presencia de nuestro Señor. Cantemos alabanzas continuamente, cantemos con gozo, porque recuerden, nuestro Rey decidió habitar con nosotros y en nosotros. Nosotros tenemos esa libertad, podemos alegrarnos, podemos gozarnos y cantar, porque el Rey eligió habitar con nosotros y en nosotros.
finalmente voy a terminar con los últimos versos de este salmo que dicen lo siguiente. Es el verso del 13 al 18. Dice, porque el Señor ha escogido a Sión, la quiso para su habitación. Este es mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia. De pan saciaré a sus pobres. A sus sacerdotes también vestiré de salvación. Y sus santos darán voces de júbilo. Allí haré surgir el poder de David. He preparado una lámpara para mi ungido. A sus enemigos cubriré de vergüenza, pero sobre él resplandecerá su corona. Si es la primera vez o de las primeras veces que tú escuchas hablar sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo, o incluso si ya has escuchado en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, el mensaje de la obra de Cristo, pero no has puesto tu fe en Él, este salmo te recuerda que el Señor escogió habitar entre nosotros y en nosotros, es decir, en su iglesia. Y no solamente en piedra angular, sino en aquellos que conforman su iglesia. Es decir, en las vidas de aquellos que confesaron su fe y se arrepintieron de corazón. Si tú no has creído en Jesucristo, es tiempo de creer. Este salmo nos invita no solamente a cantar con gozo, sino nos invita a creer en esa obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. El Señor ha traído salvación. Jesús ha nacido. Jesús murió y Jesús resucitó. Ha traído saciedad, ha traído salvación y venció a la muerte. Él reina el día de hoy y reinará para siempre. Cree en el Señor Jesucristo, confiesa con tu boca y arrepiéntete. Canta con gozo, canta con nosotros, que el Rey eligió habitar con nosotros y en nosotros. Permíteme orar, hermano. Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Gracias por esta obra tan perfecta que cumpliste y que sabemos que en la eternidad viviremos de forma plena. Gracias, Señor, porque elegiste habitar entre nosotros. Gracias, Señor, porque elegiste habitar en nosotros. Sabemos que no somos merecedores. Sabemos que nuestras obras no podían lograrlo. Sabemos que por nuestro propio mérito no podemos ni siquiera acercarnos a tu presencia. Pero a ti te plació entregarte, habitar entre nosotros, morir por nosotros y darnos la seguridad y la certeza a través de tu resurrección. Te pedimos que sigas llenándonos de gozo, que nos ayudes a recordar estas verdades continuamente, no solamente en los cultos, no solamente los domingos, no solamente en Navidad, sino que cada día podamos recordar estas verdades. Cada día podamos recordar que tu presencia está entre nosotros, que podemos acceder a ella. Ayúdanos a anhelar esa presencia, ayúdanos a gozarnos en cada momento. Te pedimos, Señor, que sigas obrando en esta tu iglesia y que sigas llenándonos de gozo y que permitas que cantemos con gozo porque decidiste habitar con nosotros y en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.